En esta unidad vamos a reflexionar sobre cuáles deberían ser las características que deberían tener las medidas de adaptación en áreas protegidas para ser consideradas buenas prácticas o las mejores prácticas. Y veremos que es un asunto complejo en el que estamos empezando a trabajar en realidad. Hemos hablado ya que las medidas de adaptación pueden ser de muy diversa naturaleza, desde más tecnológicas, ingenieriles, sociales, pero que en las áreas protegidas la adaptación basada en ecosistemas parece ser la opción más, en principio más lógica o más adecuada, ¿no? Esta que consiste en restaurar y mantener la integridad de los ecosistemas como medida de garantizar una mayor resiliencia y una mayor capacidad de adaptación al cambio climático. La adaptación basada en ecosistemas es un concepto ya muy asentado, que incluso ha definido el Convenio de Biodiversidad, y consiste, pues como veis, en el uso de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como parte de una estrategia de adaptación en sí misma, ¿no? La cuestión es que si cualquier acción o medida dirigida a restaurar ecosistemas puede considerarse una medida de adaptación en sí misma o no. Este es el debate que tenemos en la actualidad sobre si este tipo de actuaciones, como la restauración forestal, el incremento de la diversidad en los bosques mediante actuaciones silvícolas, la restauración de manglares o de zonas húmedas, o incluso la plantación de nuevas especies, pueden ser consideradas solo con objetivos de conservación o además de adaptación, o si podemos dar por válida cualquier actuación como de adaptación. Para ello tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones previas que aparecen en la literatura científica y que tienen que ver con evitar los casos de mala adaptación, o en inglés maladaptation, en los que las acciones que propongamos de adaptación tengan en realidad efectos negativos sobre lo que queremos evitar, que es el incremento de las emisiones de CO2 o el cambio climático. Por ejemplo, promover la utilización de equipos de aire acondicionado mejora nuestra capacidad de adaptación individual, pero tiene un efecto negativo porque requiere un mayor consumo energético y además es una medida que no se distribuye de forma equitativa, ya que solamente las personas con mayor poder adquisitivo pueden tener acceso a este tipo de solución. Sería un ejemplo típico de mala adaptación. Otra cuestión previa a tener en cuenta es que nos movemos en un escenario de gran incertidumbre en los modelos que manejamos, por lo tanto las soluciones o las medidas que propongamos deberían ser aquellas que produzcan beneficios incluso aunque los modelos se estuvieran equivocando, aunque el cambio climático no fuera a ocurrir, lo cual sabemos que no va a ser, pero no proponer acciones demasiado radicales que en el futuro puedan demostrarse como inadecuadas. Y finalmente debemos tener en cuenta que en ocasiones las medidas de adaptación y también las de mitigación pueden plantear conflictos con otros objetivos que tengamos en el territorio, en concreto los de conservación de la biodiversidad, como se está poniendo de manifiesto actualmente con el desarrollo de plantas eólicas y termosolares y los conflictos que se están empezando a plantear con la conservación del territorio y de la biodiversidad. Lo mismo puede ocurrir con ciertas medidas de adaptación. Así que este sería un marco previo que habría que tener en cuenta a la hora de definir medidas de adaptación en un área protegida. ¿Y qué consideramos buenas prácticas en adaptación entonces? Bueno, pues revisando los casos de los que disponemos y la bibliografía, podemos llegar a algunas líneas generales que se resumen aquí. En primer lugar, estas medidas deben estar basadas en el mejor conocimiento científico disponible, obviamente. Una cuestión que parece obvia es que consideren, pero que no siempre se cumple, es que consideren los escenarios climáticos pasados y futuros para el diseño de esas medidas, que tengan en cuenta cómo ha cambiado el clima y cómo se prevé que cambie, que analice de manera específica la vulnerabilidad de los objetos de gestión o de conservación frente al cambio climático, cómo se espera que respondan, que estén estas medidas integradas en la planificación del área protegida y en otras estrategias de ámbito más amplio, que tengan objetivos de adaptación explícitos o al menos valorables, y en general serán actuaciones de restauración, de mantenimiento del estado de conservación de los ecosistemas, de las poblaciones de especies, de una manera que es muy importante integre a las poblaciones locales, esta fase de participación, de implicación de las poblaciones afectadas,
del respeto a los derechos locales, etc., es clave si queremos garantizar el éxito de estas medidas. Además, si proveen beneficios sociales, estos deben ser repartidos de forma justa y equitativa, de manera que no beneficien más a unos grupos que a otros, y deben ser capaces de demostrar sus efectos en términos de adaptación, mediante los programas de seguimiento y evaluación correspondientes. Esto sería, digamos, el decálogo de las prácticas de adaptación, en el que actualmente hay bastante debate y bastante trabajo, ya que esto es una disciplina nueva, y en el que podréis ir explorando distintos manuales como el que os propongo aquí, que están a vuestra disposición en la plataforma del curso. Algunas limitaciones que no hay que perder de vista de la adaptación basada en ecosistemas, de esta aproximación que pretende mejorar la adaptación conservando la naturaleza. Primero es que en ocasiones nos vamos a encontrar con que no existe conocimiento suficiente, que nos falta conocimiento científico, que no sabemos valorar la vulnerabilidad de ciertos ecosistemas de manera precisa. Otra cuestión muy importante es que no hay recetas universales, que cada lugar, cada ecosistema, cada espacio protegido, cada situación requiere de soluciones a medida. Que los ecosistemas en buen estado no pueden proteger de todos los eventos extremos, es decir, no es una solución infalible, y que puede ser una solución, la adaptación, útil para escenarios de cambio climático moderados, pero si sobrepasamos, desde luego, los umbrales de 2-3 grados, seguramente sean insuficientes. Y finalmente, tener en cuenta que en ocasiones puede haber cierta oposición social a algunas medidas, por ejemplo, de intervención en los bosques o de cambios en los ecosistemas, que deben ser explicadas y comunicadas convenientemente. Bueno, pues esto que os comento lo podéis explorar de manera más detallada también en estos manuales de Europarc, en el manual sobre adaptación y en el estándar de calidad para acciones de conservación que hicimos antes de empezar a pensar en adaptación al cambio climático, pero que contiene muchas claves para el diseño de buenas acciones de conservación. Seguimos trabajando en ello y muchas gracias.